Hola, soy Carmen, y hoy voy a contarte la historia más dolorosa y a la vez más liberadora de mi vida. Es la historia de cómo mi esposo, de 25 años, me abandonó por una mujer que podría ser su hija. De cómo perdí todo lo que creía importante y de cómo un secreto devastador cambió completamente el rumbo de mi destino. Si quieres saber cómo termina esta historia, como la mujer que fue humillada públicamente, logró dar la vuelta por cima de la manera más inesperada. Suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi historia llegue a más mujeres que, como yo, necesitan recordar que nunca es tarde para renacer de las cenizas. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez, tengo 52 años, y durante un cuarto de siglo creí que tenía el matrimonio perfecto. Eduardo y yo nos conocimos en la universidad, él estudiaba ingeniería y yo administración de empresas. Fue amor a primera vista. De esos que te hacen creer en los cuentos de hadas. Nos casamos cuando yo tenía 27 años, él 29. Construimos una vida hermosa juntos, una casa en el mejor barrio de la ciudad, 2 autos, vacaciones anuales en Europa y un negocio próspero que habíamos levantado desde cero. Eduardo era el socio perfecto en todo. Trabajábamos juntos en nuestra empresa de consultoría financiera. Éramos el equipo dorado que todos admiraban. Los Vázquez, nos decían nuestros clientes. Como si fuéramos una marca registrada de éxito y estabilidad. Nuestros amigos nos veían como el matrimonio ideal, esa pareja que después de décadas juntos aún se tomaba de la mano en las cenas, que aún se reía de los chistes del otro, que planeaba el futuro como si fuera una aventura compartida. Pero la vida tiene una forma muy cruel de enseñarte que nada, absolutamente nada, es permanente. Todo comenzó a cambiar hace 2 años. Eduardo empezó a llegar tarde a casa, siempre con excusas perfectamente razonables, un cliente nuevo, una propuesta importante, reuniones que se extendían más de lo planeado. Al principio no sospeché nada. Después de tantos años juntos. La confianza era algo que daba por sentado, como el aire que respiras o el suelo bajo tus pies. Pero las señales estaban ahí, gritándome en silencio. Sus camisas comenzaron a oler diferente, no al perfume que yo usaba, sino a algo más dulce. Más joven. Sus conversaciones telefónicas se volvieron secretas, siempre salía al jardín o al estudio para contestar ciertas llamadas. Su forma de mirarme cambió. Ya no era esa mirada de complicidad que habíamos compartido durante décadas, sino algo distante, casi culposo. La primera vez que encontré un mensaje sospechoso en su teléfono fue un martes por la noche. Eduardo estaba en la ducha y su celular vibró sobre la mesa de noche. La pantalla se iluminó y pude ver. Claramente, mi amor, no puedo esperar a verte mañana. Ve con un emoji de corazón. Mi mundo se tambaleó en ese momento. Las manos me temblaron tanto que casi dejó caer el teléfono. B. ¿Quién era B? 20 años de matrimonio y nunca había tenido una razón real para desconfiar de Eduardo. Pero ahí estaba. Esa pequeña B que se convirtió en el inicio del fin de mi mundo tal como lo conocía. Los siguientes meses fueron un infierno de detective. Empecé a notar cada detalle, cada cambio en su rutina. Cada mentira pequeña que antes habría pasado desapercibida. Eduardo trabajaba más tarde, tenía más cenas de negocios, más conferencias de fin de semana. Su ropa interior cambió, de repente usaba baxes más ajustados, más jóvenes. Se compró una colonia nueva, más cara, más moderna. Y luego llegó el día en que lo vi. Era un viernes por la tarde. Yo había salido temprano de la oficina porque tenía cita con el dentista, pero la cita se canceló a último momento. Decidí pasar por nuestra cafetería favorita. Esa pequeña terraza italiana, donde Eduardo y yo habíamos tenido nuestra primera cita oficial hacía 26 años. Quería sorprenderlo, tal vez recuperar un poco de esa chispa que sentía que estábamos perdiendo. Los vi antes de que me vieran a mí. Estaban sentados en nuestra mesa. La mesa del rincón, junto a la ventana que siempre pedíamos cuando íbamos juntos. Él tenía esa sonrisa que yo creía que era solo mía. Esa risa genuina que lo hacía lucir 10 años más joven. Y ella era todo lo que yo ya no era. Briena. Después supe que se llamaba Briena Molina, tenía 28 años, trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Y tenía esa belleza fresca y sin esfuerzo que solo tienen las mujeres que aún no han vivido lo suficiente para que la vida les deje marcas. Cabello rubio largo y ondulado. Piel perfecta sin una sola línea de expresión, cuerpo esbelto envuelto en un vestido que yo nunca me habría atrevido a usar. No por falta de dinero, sino por falta de juventud. Los observé durante 20 minutos eternos, escondida tras una columna como una espía patética en mi propia vida. La forma en que él la tocaba. Como si fuera algo precioso y frágil. La forma en que ella lo miraba, con esa adoración que solo tienen las mujeres jóvenes hacia los hombres mayores exitosos. La forma en que se reían juntos.
Íntimos, cómplices, como si compartieran secretos que nadie más en el mundo podría entender. Cuando finalmente se levantaron para irse, él la tomó de la mano y la besó. No fue un beso de despedida casual. Fue un beso de te amo, no puedo esperar a verte otra vez. Y yo me quedé ahí, petrificada, viendo cómo mi esposo de 25 años besaba a otra mujer con la misma pasión con la que una vez me había besado a mí. Esa noche, cuando Eduardo llegó a casa con su sonrisa de siempre y su hola mi amor, ¿cómo estuvo tu día? Sentí que algo se quebró dentro de mí para siempre. No era solo la traición, era la actuación, la facilidad con la que podía mentirme en mi cara. Besarme en los labios que habían estado en otros labios apenas horas antes. Pero yo no dije nada, no ese día, ni el siguiente, ni la semana siguiente. ¿Por qué? Porque cuando has construido tu vida entera alrededor de una persona, cuando tu identidad está tan entrelazada con la de él que ya no sabes dónde terminas tú y dónde empieza él, la idea de confrontar la verdad se vuelve más aterradora que vivir en la mentira. Así que seguí actuando. Seguí siendo la esposa perfecta, la socia ejemplar. La mujer que cocinaba sus comidas favoritas y le planchaba las camisas que él usaba para verse guapo para otra. Me convertí en una actriz en mi propia vida, y cada día la actuación se volvía más difícil, más dolorosa, más insostenible. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi existencia. Empecé a cuestionarme todo. ¿En qué había fallado como esposa? ¿Cuándo había dejado de ser suficiente para él? ¿Era porque había engordado 5 kilos después de los 40? ¿Porque tenía líneas de expresión que antes no tenía? ¿Porque mi energía ya no era la misma de cuando tenía 20 años? Me miré al espejo todos los días con ojos críticos, buscando todas las razones por las que un hombre dejaría de amarme. Mi cabello castaño ya tenía algunas canas que el tinte no lograba cubrir completamente. Mi piel ya no tenía esa firmeza de la juventud. Mis manos mostraban las marcas del tiempo y el trabajo, comparándome con Brianna. Yo era vieja. La depresión llegó como una niebla espesa que lo nubla todo. Dejé de comer bien, perdí peso. Pero no de la manera saludable. Dejé de arreglarme con el mismo cuidado de antes. ¿Para qué? ¿Para quién? Mi propio esposo prefería la compañía de una mujer que era prácticamente una niña comparada conmigo. Y entonces, una noche de marzo, todo explotó. Eduardo llegó tarde otra vez, con el mismo olor a perfume que no era mío. Esta vez no pude más. Cuando se acostó a mi lado, como si nada pasara, como si no me estuviera traicionando cada día. Simplemente le pregunté, ¿quién es Brianna? El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude sentir cómo su cuerpo se tensaba junto al mío. Pude escuchar su respiración cambiar, volverse más rápida, más agitada. Y luego vino la pregunta que ya esperaba. ¿De qué estás hablando? De Brianna Molina. De la mujer con la que te vi en la cafetería italiana. De la mujer a la que le mandas mensajes diciéndole mi amor. De la mujer por la que llegas tarde a casa todos los días. Eduardo se incorporó. En la cama, encendió la lámpara de noche y por primera vez en meses, me miró directamente a los ojos. Pero no era la mirada del hombre del que me había enamorado. Era la mirada de un extraño. De alguien que había sido descubierto en su peor mentira. Carmen, yo. No me mientas más, Eduardo, por favor. Ya no puedo soportar más mentiras. Lo que siguió fue la conversación más dolorosa de mi vida. Eduardo me confesó todo. Llevaban 1 año y medio juntos. La había conocido en una conferencia de marketing digital, donde ella trabajaba como freelance para el evento. Fue instantáneo, me dijo. Como si eso fuera una justificación. Como si el amor instantáneo fuera una excusa válida para destruir 25 años de compromiso. No planeé que pasara, siguió diciendo, pero Carmen, ella me hace sentir joven otra vez. Me hace sentir como si fuera el hombre más interesante del mundo. Contigo todo se volvió rutinario. Predecible. Cada palabra era una puñalada. Rutinario. Predecible. ¿Eso era lo que éramos después de construir una vida juntos? ¿Rutinarios y predecibles? ¿Y qué quieres que haga? Le pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. Quiero el divorcio, Carmen. Quiero estar con ella. Ahí estaba. Después de 25 años, después de construir todo juntos, después de ser los Vázquez, el equipo dorado. Él quería el divorcio para estar con una mujer que podría ser su hija. Pero lo peor aún estaba por venir. Los siguientes días fueron un remolino de abogados, papeles y peleas sobre la división de bienes. Eduardo quería quedarse con la casa porque era más grande y Brianna necesita espacio para su estudio de diseño. Quería quedarse con la mayor parte del negocio, porque él era quien manejaba las cuentas más importantes. Quería quedarse con nuestros ahorros, porque él había sido el principal generador de ingresos durante los últimos años. De repente, mis 25 años de trabajo, de compañía, de ser su socia en todo, no valían nada. De repente.
Yo era solo un obstáculo entre él y su nueva vida feliz. La humillación pública fue lo peor de todo. Nuestra ciudad no es tan grande y la noticia de nuestro divorcio se extendió como pólvora. Eduardo no se molestó en ser discreto. Al contrario, parecía orgulloso de mostrar a su nueva conquista. La llevaba a los mismos restaurantes donde habíamos ido juntos. A las mismas fiestas donde habíamos sido pareja durante décadas. Nuestros amigos se dividieron. Algunos me apoyaron, claro, pero otros empezaron a distanciarse. Es incómodo estar cerca de una mujer abandonada cuando eres parte de una pareja. Es como si el fracaso matrimonial fuera contagioso. La peor parte era ver cómo Eduardo parecía renacer. Se veía más joven, más feliz, más enérgico, se cambió el corte de cabello, empezó a usar ropa más moderna, hasta se compró un auto deportivo. Era como si estar conmigo lo hubiera estado envejeciendo. Y alejarse de mí le hubiera devuelto la juventud. Mientras tanto, yo me desmoronaba. Perdí peso de manera preocupante, no podía dormir, no podía concentrarme en el trabajo. Nuestros clientes comenzaron a notar la tensión. Y varios contratos importantes se fueron a la competencia. La empresa que habíamos construido juntos también se estaba desmoronando. El proceso de divorcio duró 8 meses infernales. Al final, Eduardo se quedó con la casa, con el 60% del negocio y con la mayor parte de nuestros ahorros. Yo me quedé con un departamento pequeño, una parte menor de la empresa, y una pensión alimenticia que apenas me alcanzaba para mantener mi estilo de vida anterior. Pero también me quedé con algo más, con una libertad que no sabía cómo usar y con una soledad que me pesaba como una losa. Los primeros meses después del divorcio fueron terribles. Me levantaba cada mañana en ese departamento pequeño y silencioso, y durante unos segundos olvidaba lo que había pasado. Esperaba escuchar la ducha de Eduardo o oler el café que él siempre preparaba antes que yo despertara. Ver sus zapatos junto a la puerta, pero no había nada de eso. Solo silencio y la realidad aplastante de que estaba sola a los 51 años. Ver a Eduardo con Brianna era una tortura constante. Ellos no se escondían. Al contrario, parecían querer mostrar al mundo lo felices que eran. Los veía en fotos de redes sociales que amigos mutuos compartían sin pensar en cómo me afectaría. Eduardo abrazando a Brianna en la playa durante unas vacaciones en Cancún. Brianna usando el collar de perlas que Eduardo me había regalado en nuestro 10º aniversario. Ambos sonriendo en la terraza de la que había sido nuestra casa, la casa que yo había decorado, donde había planeado envejecer junto a él. Fue en esa época cuando empecé a ir a terapia. La doctora Mendoza era una mujer sabia que me ayudó a entender que lo que estaba sintiendo era normal. Que el duelo por un matrimonio terminado es tan real como el duelo por una muerte. Porque algo había muerto, la Carmen que había sido esposa, la Carmen que había sido parte de una pareja. La Carmen que tenía una identidad clara y definida. Tienes que encontrar quién eres cuando no eres la esposa de Eduardo, me decía la doctora Mendoza. Pero después de 25 años, definiéndome en relación a él, esa pregunta me parecía imposible de responder. Lentamente, muy lentamente, empecé a reconstruirme. Comencé a ir al gimnasio. No para reconquistar a Eduardo, sino para sentirme fuerte otra vez. Tomé clases de italiano, algo que siempre había querido hacer, pero nunca tuve tiempo. Empecé a leer novelas, a ver películas que Eduardo detestaba, a decorar mi pequeño departamento, según mi gusto y no el de él. Y entonces, justo cuando estaba empezando a sentir que tal vez podría ser feliz sola, llegó la noticia que cambiaría todo. Fue mi amiga Patricia quien me llamó. Patricia había sido nuestra vecina durante 15 años. Conocía a Eduardo casi tan bien como yo. Su voz sonaba extraña cuando me llamó esa tarde de noviembre. Carmen, necesito verte. Hay algo que tienes que saber sobre Brianna. Nos encontramos en un café del centro, lejos de nuestro antiguo barrio, donde todavía vivía Eduardo con su nueva pareja. Patricia parecía nerviosa, inquieta, como si estuviera cargando un peso que no sabía cómo soltar. No sé si debería decirte esto, comenzó, pero no puedo seguir callándome. Mi cuñada trabaja en el registro civil y su detuvo. Como si estuviera reuniendo valor para continuar. Patricia, por favor, dime qué pasa. Brianna está casada, Carmen. Legalmente casada. Con otro hombre. El mundo se detuvo. Literalmente, sentí como si todo a mi alrededor se hubiera congelado. ¿Qué? Su llama Roberto Herrera, es ingeniero civil. Vive en Monterrey. Llevan casados 6 años. Nunca se han divorciado. La información tardó varios segundos en procesarse en mi cerebro. Brianna, la mujer por la que Eduardo había destruido nuestro matrimonio, estaba casada con otro hombre. Eduardo, que había insistido en divorciarse de mí para poder casarse con el amor de su vida. Estaba viviendo en concubinato con una mujer que ya tenía esposo. ¿Estás segura? Fue lo único que pude preguntar.
Patricia asintió y me mostró una copia de la partida de matrimonio que su cuñada había conseguido. Ahí estaba, negro sobre blanco, Brianna Molina Herrera, casada con Roberto Herrera Sánchez, el 14 de febrero de 2018. Hay más, siguió Patricia. Mi cuñada hizo algunas averiguaciones adicionales. Al parecer, este tal Roberto le pasa una pensión mensual muy generosa. Y según los registros fiscales, Brianna nunca ha declarado ingresos por trabajo independiente, pero sí recibe transferencias regulares de 3 fuentes diferentes. 3 fuentes. Roberto, Eduardo, ¿y quién más? ¿Crees que Eduardo lo sabe?, pregunté. Patricia negó con la cabeza, por las averiguaciones que hizo mi cuñada. Parece que Brianna tiene mucha práctica manteniendo compartimientos separados en su vida. Roberto cree que ella trabaja como diseñadora freelance y viaja mucho por trabajo. Eduardo obviamente cree que está divorciada o soltera. Me quedé en silencio durante varios minutos procesando la información. La mujer que había destruido mi matrimonio, la mujer por la que Eduardo había decidido que valía la pena tirar 25 años a la basura, era una mentirosa profesional. No solo eso. Era una mentirosa casada que estaba estafando a múltiples hombres simultáneamente. ¿Qué vas a hacer con esta información?, me preguntó Patricia. Y esa era la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hace una mujer cuando descubre que la otra que destruyó su matrimonio es en realidad una estafadora? Mi primera reacción fue llamar a Eduardo inmediatamente y contarle todo, pero algo me detuvo. Durante meses, Eduardo me había hecho sentir como si yo fuera el problema. Como si fuera demasiado vieja. Demasiado aburrida, demasiado rutinaria para él. Como si Brianna representara todo lo que yo no podía hacer. Joven, emocionante, llena de vida. Ahora resultaba que Brianna era una mentirosa profesional que probablemente veía a Eduardo como nada más que una fuente de dinero fácil, en lugar de llamar a Eduardo. Decidí hacer mis propias averiguaciones. Contraté a un investigador privado, algo que nunca pensé que haría en mi vida, pero que en ese momento me pareció necesario. Le di toda la información que Patricia había conseguido y le pedí que profundizara. Los resultados llegaron 2 semanas después y fueron aún más impactantes de lo que había imaginado. Brianna no solo estaba casada con Roberto. Durante los últimos 4 años, había mantenido relaciones simultáneas con al menos 3 hombres diferentes, todos ellos profesionales exitosos, todos mayores de 40, todos casados o recién divorciados. Su modus operandi era siempre el mismo: se hacía pasar por una diseñadora freelance independiente, construía una historia romántica sobre ser una mujer fuerte que había superado una relación tóxica, y gradualmente iba extrayendo dinero y regalos de sus novios. Eduardo no era especial. Era solo el más reciente en una larga lista de hombres que habían caído en su red. Más impactante aún, el investigador descubrió que Brianna y Roberto tenían 2 hijos pequeños, de 4 y 2 años. Esos niños que Eduardo nunca había mencionado, que probablemente ni siquiera sabía que existían. Armada con esta información, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Qué haría con lo que sabía? La primera opción era la venganza directa. Podría haber llamado a Eduardo, contarle todo y disfrutar viendo cómo se desmoronaba su mundo perfecto con Brianna. Podría haber contactado a Roberto, el esposo legítimo, y contarle sobre la doble vida de su esposa. Podría haber expuesto públicamente a Brianna, arruinado su esquema de estafas, y visto cómo enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Pero me di cuenta de algo importante: la venganza no me devolvería mis 25 años. La venganza no borraría la humillación que había sufrido. La venganza no repararía mi corazón roto o reconstruiría mi autoestima destrozada. En su lugar, decidí hacer algo diferente. Decidí usar esa información para mi propia liberación. Primero, contacté al abogado de Eduardo. Le presenté evidencia de que su cliente estaba viviendo en concubinato con una mujer casada, lo cual técnicamente lo ponía en una situación legal comprometida. Más importante, le mostré evidencia de que Brianna había usado dinero de Eduardo para comprar propiedades que estaban a nombre de su esposo legal. Roberto, de esto cambió completamente la dinámica de nuestro arreglo de divorcio. Eduardo había argumentado que necesitaba la mayoría de nuestros activos porque Brianna y él estaban construyendo una vida juntos. Ahora resultaba que esa vida juntos estaba basada en mentiras, y que el dinero que Eduardo estaba gastando en Brianna técnicamente estaba siendo desviado hacia el patrimonio matrimonial de ella con otro hombre. Mi abogado logró renegociar nuestro acuerdo. Eduardo tuvo que devolverme una parte significativa de lo que había tomado inicialmente, incluyendo mi participación completa en la empresa que habíamos construido juntos. Pero eso fue solo el comienzo. Con mi nueva situación financiera más estable, decidí tomar el control completo de la empresa.
Contraté nuevos empleados, renovamos nuestra imagen corporativa y me enfoqué en los clientes que habíamos perdido durante el caos del divorcio. Sin las distracciones emocionales de Eduardo, sin tener que navegar la tensión constante de trabajar con mi ex esposo. La empresa comenzó a prosperar como nunca antes. Resulta que era muy buena en mi trabajo, mejor de lo que había pensado cuando estaba en la sombra de Eduardo. Los clientes respondieron positivamente a mi liderazgo y en 6 meses habíamos recuperado todos los contratos perdidos y ganado varios nuevos. Mientras tanto, observé desde la distancia cómo la relación de Eduardo con Brianna comenzó a deteriorarse, sin acceso al dinero que antes tenía. Eduardo no podía mantener el estilo de vida extravagante que había estado proporcionando a Brianna. Los viajes costosos se volvieron menos frecuentes. Los regalos caros prácticamente desaparecieron. Y Brianna, que había estado acostumbrada a ser mimada y consentida, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Patricia, que aún vivía en el barrio y ocasionalmente veía a Eduardo, me contaba que se veía estresado. Cansado, las peleas entre él y Brianna se habían vuelto más frecuentes y más públicas. Los vecinos los habían escuchado gritarse varias veces. Creo que está empezando a darse cuenta de quién es ella. Realmente, me dijo Patricia durante uno de nuestros cafés mensuales. Pero yo ya no estaba enfocada en Eduardo. Había algo más importante ocupando mi tiempo y mi energía. Estaba descubriendo quién era Carmen Vázquez cuando no era la esposa de nadie, con la empresa prosperando y mi situación financiera estable. Comencé a explorar aspectos de mí misma que había ignorado durante décadas. Me inscribí en clases de baile. Aprendí a tocar piano, algo que había querido hacer desde niña. Comencé a viajar sola, algo que me había aterrorizado al principio, pero que gradualmente se convirtió en una de mis actividades favoritas. En uno de esos viajes, a Toscana, conocí a Alessandro. Alessandro era un arquitecto italiano de 48 años, divorciado, con 2 hijos adultos que vivían en Roma. Era gentil, inteligente. Y tenía esa pasión por la vida que solo he visto en los europeos. Más importante, me veía como yo era en ese momento, una mujer fuerte, independiente, exitosa, interesante. No como la sombra de alguien más, no como una versión menor de lo que había sido, sino como Carmen. Completa y valiosa por sí misma. Nuestra relación se desarrolló lentamente. Alessandro venía a visitarme cada pocos meses, yo iba a Italia cuando podía. No había prisa. No había presión. Era una relación entre 2 adultos maduros que sabían lo que querían y lo que no estaban dispuestos a tolerar. Fue Alessandro quien me ayudó a ver que lo que había tenido con Eduardo, especialmente en los últimos años, no había sido realmente amor. Había sido hábito, comodidad. Miedo al cambio. Il vero amore, me decía en su italiano melodioso, ti fa sentire più te stesso, non meno. El amor verdadero te hace sentir más tú mismo, no menos, con Eduardo. Especialmente hacia el final, yo me había sentido menos atractiva, menos interesante, menos valiosa. Con Alessandro, me sentía más de todo lo bueno que había en mí, mientras mi vida personal florecía. Seguí observando el deterioro de la situación de Eduardo. La información que había obtenido sobre Brianna me había dado una ventaja que usé estratégicamente, no para lastimar a Eduardo directamente, sino para protegerme y reconstruirme. Por ejemplo, cuando Eduardo trató de usar contactos de nuestra antigua red profesional para competir con mi empresa. Yo tenía información que me permitía anticipar sus movimientos. Cuando intentó desacreditarme profesionalmente sugiriendo que yo había sido la parte débil de nuestra sociedad. Yo tenía documentación que demostraba lo contrario. No usé la información sobre Brianna como un arma directa, pero sí la usé como una armadura que me protegía de los intentos de Eduardo de continuar dañándome. Y entonces, casi 2 años después de nuestro divorcio, recibí la llamada que había estado esperando sin saberlo. Era Eduardo. Su voz sonaba diferente cuando me llamó esa tarde de marzo. No era la voz del hombre arrogante y seguro de sí mismo que había destruido nuestro matrimonio. Era la voz de alguien quebrado, confundido, desesperado. Carmen, me dijo, necesito hablar contigo. ¿Podríamos vernos? Hubo un tiempo en que esa llamada me habría emocionado, me habría dado esperanza. Me habría hecho correr hacia él sin pensarlo 2 veces. Pero la Carmen que contestó esa llamada era una mujer diferente. Era una mujer que había aprendido a valorarse, que tenía su propia vida próspera, que había encontrado la felicidad sin necesidad de que nadie más se la diera. ¿De qué quieres hablar, Eduardo?, le pregunté, mi voz calmada y controlada. Es sobre Brianna. Carmen, tú tenías razón sobre todo. Yo me equivoqué terriblemente. Decidí encontrarme con él. No porque tuviera alguna esperanza romántica, sino porque sentía curiosidad. Quería ver al hombre que había cambiado mi vida para siempre, que había sido mi compañero durante un cuarto de siglo, que había elegido destruir todo lo que habíamos construido juntos por una ilusión.
Nos encontramos en un café neutral, no en ninguno de los lugares que habían sido nuestros. Eduardo llegó puntual, como siempre. Pero se veía como si hubiera envejecido 10 años en los 2 que habían pasado desde nuestro divorcio. Su cabello tenía más canas, había perdido peso de manera poco saludable. Y tenía esas líneas de tensión alrededor de los ojos que aparecen cuando has estado viviendo bajo estrés constante. Gracias por venir, me dijo cuando me senté frente a él. Dime qué pasó, Eduardo, y entonces me contó toda la historia. Como si fuera una confesión. Como si necesitara liberarse de un peso que había estado cargando durante meses. Resulta que Brienne había estado volviéndose más exigente, más cara, más difícil de complacer. Cuando el dinero de Eduardo comenzó a escasear después del arreglo renegociado de nuestro divorcio. Ella comenzó a crear peleas constantes. Le exigía que vendiera la casa para darle efectivo. Le exigía que pidiera préstamos contra la empresa para financiar sus proyectos creativos. Le exigía, básicamente, que liquidara todo lo que tenía para mantener el estilo de vida al que ella se había acostumbrado. Y cuando le dije que no podía hacer eso. Que necesitaba conservar algunos activos para mi jubilación. Me contó Eduardo, ella se puso como loca. Me gritó que yo era un tacaño, que no la amaba realmente. Que tal vez ella necesitaba explorar otras opciones. La frase explorar otras opciones fue lo que finalmente despertó las sospechas de Eduardo. Comenzó a prestar atención a los patrones de comportamiento de Brienne que antes había ignorado. Justificado. Se dio cuenta de que ella tenía llamadas telefónicas secretas. Igual que las que él había tenido cuando me engañaba a mí. Se dio cuenta de que tenía emergencias familiares frecuentes que requerían que desapareciera por días enteros. Se dio cuenta de que tenía dinero en efectivo que no podía explicar, ropa cara que él no le había comprado, joyas que no reconocía. Un día revisé su teléfono, me confesó Eduardo. Sé que estuvo mal, pero tenía que saber. Y lo que encontré. Su detuvo como si aún le costara procesar lo que había descubierto. ¿Qué encontraste? Mensajes con otros hombres. No uno, sino varios. Todos mayores. Todos con dinero. Les decía a todos las mismas cosas que me decía a mí. Que era su alma gemela, que nunca había conocido a alguien como él. Que estaba lista para construir una vida juntos. Eduardo había encontrado evidencia de que Brienne tenía citas regulares con al menos 3 hombres diferentes. A uno le decía que era diseñadora. Freelance que viajaba por trabajo. A otro le decía que era consultora en marketing digital. A él le había dicho que era artista independiente. Pero lo peor fue cuando encontré las fotos. Continuó. ¿Qué fotos? Fotos de una boda. Brienne en vestido de novia con un hombre que nunca había visto. Y niños, Carmen. Tiene niños pequeños. Todo este tiempo que hemos estado juntos. Ella tiene una familia en otro lado. Eduardo había descubierto lo mismo que yo había sabido durante más de un año. Pero él lo había descubierto de la manera más dolorosa posible, siendo traicionado por la misma persona por la que había traicionado a alguien más. Cuando la confronté, siguió Eduardo. No negó nada. De hecho, se rió, Carmen. Me dijo que yo había sido útil por un tiempo, pero que ella necesitaba diversificar sus inversiones. Esa había sido la palabra que Brienne había usado. No había hablado de amor, ni de error, ni de confusión. Había hablado de Eduardo como una inversión que ya no le rendía suficientes dividendos. Me dijo que los hombres como yo éramos todos iguales, predecibles, necesitados. Dispuestos a pagar cualquier precio por sentirnos jóvenes otra vez. Me dijo que había tenido docenas como yo y que tendría docenas más. Eduardo me miró con una expresión que nunca le había visto, vergüenza profunda, arrepentimiento genuino. Y algo que se parecía mucho a la desesperación. Carmen. Yo destruí lo mejor que tenía en mi vida por una mujer que me veía como nada más que una cuenta bancaria con patas. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Había una parte de mí que sentía satisfacción. Finalmente Eduardo estaba experimentando lo que significaba ser traicionado, usado, descartado como si no valiera nada. Pero había otra parte. Una parte más sabia que había crecido durante estos 2 años de reconstrucción que simplemente sentía tristeza por el desperdicio de todo. ¿Qué quieres de mí? Eduardo, le pregunté finalmente. Quiero pedirte perdón. Quiero que sepas que me doy cuenta de lo que perdí. Se detuvo. Como si estuviera reuniendo valor para decir algo que le costaba mucho trabajo. Quiero saber si hay alguna posibilidad de que podamos intentar arreglar las cosas. Ahí estaba, la pregunta ¿qué tal? Bess había estado esperando sin saberlo. El hombre que había sido mi mundo durante 25 años, que me había abandonado por una ilusión que me había hecho sentir inadecuada e insuficiente. Ahora me estaba pidiendo que lo tomara de vuelta.
Hace 2 años, esa pregunta me habría hecho llorar de alivio. Habría dicho que, sí, sin pensarlo, habría estado dispuesta a olvidar todo el dolor con tal de recuperar la vida que conocía. La identidad que había perdido cuando dejé de ser su esposa. Pero la mujer que estaba sentada en esa cafetería ya no era esa mujer. Eduardo, le dije, mi voz firme pero gentil. Agradezco tu disculpa, de verdad, y puedo ver que estás sufriendo y no me alegra eso. Pero no hay posibilidad de que volvamos a estar juntos. Vi cómo su cara se desplomó. Como si se hubiera aferrado a la esperanza de que yo estaría esperándolo con los brazos abiertos. ¿Por qué?, me preguntó. Podríamos empezar de nuevo. Ya sé quién soy realmente. Ya aprendí la lección. Eduardo, no es sobre las lecciones que aprendiste. Es sobre las que yo aprendí. Entonces le conté. Le conté sobre la empresa que ahora manejaba sola y que era más exitosa que nunca. Le conté sobre los viajes que había hecho, las cosas que había aprendido, la persona en la que me había convertido. No le conté sobre Alessandro, esa parte de mi vida nueva no era asunto suyo, pero sí le conté sobre la independencia que había encontrado. Sobre la fuerza que había descubierto en mí misma. Durante 25 años, le dije, me definí en relación a ti. Era tu esposa, tu socia, tu compañera. Cuando me dejaste, pensé que había perdido mi identidad, pero lo que realmente pasó es que, finalmente tuve la oportunidad de descubrir quién soy cuando no soy la mitad de otra persona. Eduardo me escuchó en silencio. Y pude ver en sus ojos que estaba entendiendo algo que tal vez nunca había considerado antes. La verdad, Eduardo, es que lo que tuvimos al final no era amor saludable. Era dependencia, costumbre, comodidad. Ninguno de los dos estaba creciendo. Los dos nos habíamos vuelto complacientes. Pero podríamos hacerlo diferente esta vez, insistió. No podríamos. Porque yo ya no soy la misma persona, y honestamente, no creo que tú hayas cambiado tanto como crees. Le expliqué que su reacción a la traición de Brianna, venir corriendo de vuelta a mí, demostraba que todavía no entendía el patrón. No había venido a buscarme porque hubiera redescubierto mi valor como persona. Había venido porque se había quedado solo y yo representaba seguridad, familiaridad, una red de seguridad emocional. Si realmente me hubieras valorado, le dije, nunca me habrías dejado en primer lugar. Y si realmente hubieras crecido como persona durante estos 2 años, no estarías aquí pidiendo que regrese a ser lo que era antes. Estarías celebrando la mujer fuerte en la que me convertí. Aunque eso significara que ya no te necesito. Eduardo se quedó callado durante mucho tiempo. Pude ver que estaba luchando con conceptos que tal vez nunca había considerado. ¿Hay algo que pueda hacer?, me preguntó finalmente. Sí, le respondí. Puedes aprender a estar solo. Puedes aprender a encontrar tu valor como persona sin necesidad de que una mujer te valide. Puedes hacer el trabajo interno de entender por qué una mujer como Brianna te pareció tan irresistible que valía la pena destruir 25 años de historia por ella. Le sugerí que fuera a terapia como yo había hecho, que tomara tiempo para conocerse a sí mismo fuera del contexto de una relación romántica, que aprendiera a ser feliz siendo Eduardo, no Eduardo con alguien más. Algún día, le dije. Cuando realmente hayas hecho ese trabajo, cuando puedas hacer a una mujer una versión completa y saludable de ti mismo en lugar de buscar a alguien que llene tus vacíos. Tal vez puedas tener una relación real, pero esa mujer no voy a ser yo. Nos despedimos esa tarde de manera civilizada. Eduardo se veía triste pero también, por primera vez desde que lo conocía, reflexivo de una manera profunda. Espero que haya escuchado lo que le dije. Espero que haya usado esa experiencia para crecer realmente. No solo para encontrar otra Brianna que le haga sentir joven otra vez. En cuanto a mí, salí de esa cafetería sintiéndome completamente libre por primera vez en años. No libre de Eduardo donde él me había liberado hacía tiempo. Me sentí libre de la versión de mí misma que había existido solo en relación a él. Esa noche llamé a Alessandro. Le conté sobre mi encuentro con Eduardo, sobre las decisiones que había tomado, sobre la claridad que había encontrado. Sono molto orgoglioso di te, me dijo. Estoy muy orgulloso de ti. Y yo también estaba orgullosa de mí. Los meses que siguieron fueron los mejores de mi vida. Adulta, la empresa continuó creciendo. Alessandro y yo decidimos formalizar nuestra relación. Él se mudó parcialmente a mi ciudad, manteniendo también su base en Italia. No era un matrimonio tradicional, pero era una sociedad real entre dos personas completas que habían elegido compartir sus vidas sin perderse a sí mismas en el proceso. Ocasionalmente recibía noticias sobre Eduardo a través de conocidos mutuos. Al parecer, se había ido a terapia. Había vendido la casa grande y se había mudado a un departamento más modesto. Estaba enfocándose en reconstruir la parte del negocio que le había quedado después de nuestro divorcio renegociado.
Patricia me contó que lo había visto en el supermercado una vez. Y que se veía mejor, más centrado, menos desesperado. Creo que finalmente está aprendiendo a estar solo, me dijo. Me alegré por él. No porque quisiera que fuéramos amigos, sino porque después de 25 años de historia compartida, quería que encontrara una forma saludable de vivir. En cuanto a Brianna, las noticias que llegaron sobre ella fueron menos positivas. Al parecer, su esquema de múltiples relaciones finalmente se había desmoronado cuando dos de sus novios se conocieron por casualidad y compararon historias. Su esposo legal, Roberto, había iniciado procesos de divorcio y custodia de los niños. Varios de los hombres que había estafado habían presentado demandas civiles en su contra. No sentí satisfacción por su caída. Lo que había hecho estaba mal, había lastimado a mucha gente. Pero su castigo no devolvía el tiempo perdido ni reparaba los corazones rotos que había dejado a su paso. La verdadera lección de toda esta experiencia no fue que las personas malas reciben su merecido. Fue que cuando algo terrible te pasa, cuando tu mundo se desmorona, cuando la persona en la que más confiabas te traiciona, cuando te sientes como si fueras demasiado vieja, demasiado aburrida, demasiado inadecuada para merecer amor, tienes una opción. Puedes quedarte en el papel de víctima, esperando que la vida te compense por lo que has perdido. O puedes usar esa experiencia devastadora como combustible para convertirte en una versión mejor, más fuerte, más completa de ti misma. Yo elegí la segunda opción, y esa elección cambió todo. Hoy, 3 años después de mi divorcio, soy más feliz de lo que había sido en décadas. Tengo una empresa próspera que manejo completamente sola. Tengo una relación con un hombre que me ve y me aprecia por quien soy ahora, no por quien fui cuando era más joven. Tengo amistades más profundas porque no estoy constantemente preocupada por complacer a un esposo que de todas maneras me estaba traicionando. Tengo pasatiempos, intereses, sueños que son completamente míos. Duele pensar en los años que perdí, en las señales que ignoré, en la persona en la que pude haberme convertido si hubiera tenido el valor de ser independiente antes. Claro que duele, pero ese dolor es productivo ahora. Es el tipo de dolor que te enseña y te fortalece, no el tipo que te paraliza. La traición de Eduardo, la decepción devastadora de descubrir que nuestro matrimonio había sido una mentira durante los últimos años. La humillación pública del divorcio, todo eso fue terrible cuando lo estaba viviendo. Pero ahora puedo ver que también fue un regalo. Fue el regalo de la libertad de descubrir quién era Carmen Vázquez cuando no tenía que ser la esposa perfecta, la socia complaciente, la mujer que hacía todo lo posible por mantener feliz a un hombre que de todas maneras había decidido buscar la felicidad en otra parte. A las mujeres que están escuchando esto, especialmente aquellas que se sienten atrapadas en relaciones que ya no las nutren, o que han sido traicionadas por personas en las que confiaban completamente. Quiero decirles esto, tu valor no depende de la opinión que otra persona tenga de ti. Tu vida no tiene que definirse por los errores que otros cometan, y nunca. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo empecé de nuevo a los 51 años, después de un cuarto de siglo de matrimonio. Después de perder casi todo lo que pensaba que era importante, y descubrí que la vida que construí para mí misma era más auténtica, más satisfactoria, más genuinamente feliz que la vida que había estado viviendo antes. La traición de Eduardo no fue el fin de mi historia. Fue el comienzo de la mejor parte de mi historia. Y si estás pasando por algo similar, si sientes que tu mundo se está desmoronando, si crees que eres demasiado vieja o demasiado tarde para empezar de nuevo, quiero que sepas que te equivocas. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente cuando no tienes que ser lo que otra persona necesita que seas. Nunca es demasiado tarde para construir una vida que sea completamente tuya. Y nunca, nunca es demasiado tarde para darte cuenta de que mereces ser amada por quien eres, no por lo que puedes hacer para que alguien más se sienta mejor consigo mismo. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez. Tengo 54 años. Soy empresaria, soy viajera, soy compañera. Soy mujer independiente, y soy más feliz ahora de lo que había sido jamás cuando era solo la esposa de alguien más. Esta ha sido mi historia. Una historia de traición que se convirtió en liberación, de pérdida que se convirtió en ganancia, de final que se convirtió en comienzo. Porque a veces, cuando tu vida se desmorona completamente, es porque el universo sabe que mereces algo mejor, algo más auténtico, algo más tuyo. Y si mi historia puede inspirar a una sola mujer a creer en su propio valor, a encontrar su propia fuerza, a construir su propia vida extraordinaria, entonces cada momento doloroso de este viaje habrá valido la pena. Gracias por escucharme, gracias por permitirme compartir no solo mi dolor, sino también mi triunfo. Y recuerda, tu historia no termina con lo que te hicieron. Tu historia realmente comienza con lo que decides hacer después. Nunca es demasiado tarde para escribir un final.
Mejor.